mujer apache abandonada a los buitres, hasta que un ranchero cambió su destino. La mujer apache despertó con un frío que calaba hasta los huesos. El sol apenas se asomaba en el horizonte, y el desierto parecía un mar de tonos marrones y ocres, silencioso, inmenso y despiadado. A su alrededor, el viento levantaba pequeñas nubes de polvo que rozaban su piel, recordándole que estaba sola, completamente sola. No había rastro de su gente, ni de su familia, ni siquiera de los animales que alguna vez la habían acompañado. Solo estaba ella, su miedo y el terreno que parecía no perdonar a nadie. Todo comenzó hacía semanas, cuando su comunidad se vio obligada a tomar decisiones difíciles. Las luchas por recursos escasos, la llegada de forasteros que alteraban sus tierras y la enfermedad que se había llevado a muchos de los suyos habían debilitado a todos. La mujer, conocida entre los suyos por su fuerza y su carácter decidido, se encontró de repente en una situación que nunca habría imaginado. La dejaron atrás. Algunos decían que no podrían esperar más, otros creyeron que había llegado su hora. Y así, una mañana, se vio sola en el desierto, rodeada de silencio y de peligros invisibles. El primer momento de pánico llegó cuando escuchó el sonido de las alas sobre su cabeza. Miró al cielo y vio a un grupo de buitres planeando, sus sombras largas sobre la arena caliente. Su instinto le gritó que debía moverse, buscar refugio, pero sus piernas temblaban de miedo y debilidad. Cada paso era un esfuerzo, y cada esfuerzo parecía más pesado que el anterior. Recordó entonces las historias que su abuela le contaba cuando era niña, sobre cómo los espíritus de la tierra protegían a quienes tenían valor y sabiduría. Intentó concentrarse en esas palabras, repitiéndolas como un mantra, aunque el miedo le hacía difícil mantener la calma. Se sentó un momento, apoyando la espalda contra una roca, tratando de recuperar el aliento. El desierto parecía respirar con ella, como si estuviera vivo y la observara, evaluando si merecía sobrevivir. Su garganta estaba seca, sus labios agrietados y su cuerpo temblaba. Había tenido que dejar atrás todo, sus pertenencias, su abrigo, incluso algunas de las enseñanzas que consideraba menos importantes, porque no podía cargar con todo. Y ahora, cada decisión era crucial. Cada movimiento podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Recordó el día exacto en que la dejaron atrás. No fue un abandono violento, no hubo gritos ni peleas, solo una sensación de desapego, de resignación de los demás ante lo inevitable. Algunos la miraron con tristeza, otros con indiferencia. Nadie pensó en ella como alguien que podría sobrevivir sola en un desierto que no perdona errores. Esa memoria le dolía más que el hambre y la sed combinados. Pero algo dentro de ella se negó a rendirse. Había aprendido, desde pequeña, a leer la tierra, a buscar agua donde parecía no haber, a moverse con cuidado para no atraer animales peligrosos. Esa enseñanza ahora era más vital que nunca. Se levantó con dificultad y comenzó a caminar, buscando cualquier señal de vida, cualquier lugar que pudiera ofrecerle sombra o agua. El sol subía rápido y el calor comenzaba a ser insoportable. Cada paso dejaba huellas que se borraban casi de inmediato por el viento. Se sentía como si el mundo mismo quisiera borrarla de su existencia, y sin embargo, siguió adelante. Su mente se concentraba en pequeños detalles, un cactus que podía ofrecerle algo de agua, una roca grande que le daría sombra por unos minutos, un arbusto bajo el cual podría descansar. Cada elección era un cálculo entre riesgo y supervivencia. Mientras avanzaba, los buitres continuaban sobrevolando. No parecía haber un lugar seguro en kilómetros a la redonda. En un momento, uno de ellos descendió, girando en el aire con movimientos precisos, observando cada uno de sus pasos. La mujer contuvo la respiración, recordando que cualquier reacción precipitada podía atraer más peligro. Respiró hondo, intentando controlar el pánico que subía como un fuego en su pecho. Sabía que debía mantener la calma, que perderla significaría caer en la desesperación y, probablemente, en la muerte. El hambre y la sed eran constantes compañeros.
Había aprendido a reconocer las señales de la naturaleza, pequeñas huellas de animales que podían guiarla hacia agua, insectos que indicaban cercanía de plantas comestibles. Sin embargo, cada descubrimiento requería energía, y la energía era algo que tenía cada vez menos. Sus manos se raspaban contra las piedras, sus pies se hundían en la arena caliente, pero no podía detenerse demasiado tiempo. Si lo hacía, los buitres no perdonarían su debilidad. Se sentó de nuevo, apoyando la cabeza sobre sus rodillas, y cerró los ojos. En la soledad del desierto, los recuerdos llegaron como olas. Recordó su infancia jugando cerca del río con otros niños de su comunidad, las enseñanzas de su madre sobre cómo preparar hierbas y alimentos, las historias de su abuela sobre guerreras y espíritus protectores. Esos recuerdos le dieron un pequeño impulso de esperanza. Aunque estaba sola, llevaba consigo toda una vida de experiencias y enseñanzas que ahora se convertían en su mayor fortaleza. Decidió moverse otra vez, arrastrándose entre las piedras y los arbustos bajos. Cada vez que veía a los buitres acercarse, su corazón se aceleraba, pero aprendió a ignorar el miedo momentáneo y concentrarse en el siguiente paso. En algún lugar, debía haber agua, sombra, protección. No podía rendirse, no todavía. La supervivencia, pensó, no era cuestión de fuerza física solamente, sino también de paciencia, observación y resistencia. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y el desierto se llenaba de sombras alargadas, la mujer encontró una pequeña hendidura entre rocas que ofrecía algo de refugio. No era mucho, pero era suficiente para descansar sin ser vista por los buitres. Allí se sentó, cerró los ojos y permitió que su cuerpo se recuperara un poco. Cada sonido del desierto, cada movimiento de la arena, cada sombra que pasaba frente a sus ojos, se convertía en información vital. Aprendió a escuchar el viento y a anticipar el peligro. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, sintió por primera vez un pequeño respiro de esperanza. La soledad era abrumadora, pero también le ofrecía claridad. Sabía que no podía depender de nadie más, que su destino estaba completamente en sus manos. Debía resistir, adaptarse y sobrevivir, aunque cada hora que pasaba parecía más difícil que la anterior. Se durmió con el corazón latiendo con fuerza, vigilante incluso en el sueño, consciente de que la lucha por su vida apenas comenzaba. Y así, la primera noche sola en el desierto terminó. La mujer apache no era solo una víctima del abandono, estaba empezando a transformarse en alguien que aprendería a enfrentar la naturaleza con inteligencia y coraje. Los buitres podían sobrevolar, el sol podía quemar, la sed podía atormentar, pero nada podría apagar la chispa de voluntad que había encendido en su interior. Ese era el primer paso de un camino largo y peligroso, un camino que la llevaría a lugares que nunca habría imaginado y a un destino que cambiaría su vida para siempre. El sol de la mañana golpeó con fuerza sobre la hendidura donde la mujer apache había pasado la noche. Su cuerpo estaba rígido por el cansancio, pero la sensación de haber sobrevivido a la primera noche le dio un impulso de fuerza. Sabía que no podía quedarse quieta demasiado tiempo, el desierto era implacable, y cada minuto que pasaba sin avanzar aumentaba el riesgo de que los buitres, que siempre rondaban en las alturas, la encontraran. Se incorporó lentamente, palpando la arena a su alrededor para asegurarse de que no había peligros inmediatos. Cada roca, cada arbusto, cada sombra era un posible escondite o amenaza. Sus pies estaban agrietados y cubiertos de polvo, pero eso no detuvo su determinación. Recordó entonces las enseñanzas de su madre: observa, escucha y siente la tierra, ella te dirá qué hacer. Con esas palabras en mente, comenzó a moverse con cuidado, escaneando el terreno y ajustando cada paso. La sed comenzaba a apretar, y la mujer se obligó a controlar la ansiedad que amenazaba con dominarla. Había aprendido a reconocer señales sutiles de agua, insectos que se agrupaban cerca de pequeñas charcas ocultas, aves que se acercaban a lugares donde el suelo estaba húmedo, e incluso la dirección de ciertas plantas que solo crecían cerca de fuentes de agua. Cada indicio era una pista vital, y ella lo sabía.
No podía permitirse fallar. Mientras caminaba, recordó momentos de su infancia en la comunidad apache. Su abuela le enseñaba a moverse sin hacer ruido, a escuchar los sonidos del viento y los animales, a distinguir las plantas que curaban de las que dañaban. Esa memoria la llenó de valor. Su mente se convirtió en una herramienta poderosa, cada pensamiento era un cálculo de supervivencia. Cada decisión podía salvarle la vida. Y así, paso a paso, avanzaba por el desierto, combinando la intuición con las enseñanzas de su pasado. El hambre comenzó a hacerse notar. No era un hambre fuerte como la de la carne, sino un vacío que recorría su estómago y se extendía hasta los huesos. Buscó raíces comestibles, cactus que podían darle algo de líquido y hasta pequeñas bayas escondidas bajo la arena. Cada bocado era mínimo, pero suficiente para mantenerla en pie. Aprendió a masticar despacio, a saborear cada pequeña gota de agua que podía extraer de un cactus, a no desperdiciar nada. Cada detalle contaba. El sol alcanzaba su punto más alto y el calor parecía querer aplastarla. La mujer apache se movió con cuidado, buscando sombra en cada pequeño hueco de roca o arbusto que encontraba. A veces se sentaba un momento, dejando que la arena caliente le quemara los pies, pero sin perder la vigilancia. Los buitres seguían sobrevolando, aunque parecía que aún no habían decidido acercarse demasiado. Cada vez que uno descendía en círculos, su corazón se aceleraba y la respiración se le hacía más rápida. Sin embargo, aprendió a controlar el miedo, a usarlo como alerta, no como parálisis. El viento del desierto traía consigo pequeñas arenas y polvo, pero también historias que ella podía leer. Observaba las huellas de los animales, los cambios en la arena y hasta la dirección de los insectos para anticipar lo que podía encontrar adelante. Cada señal era una pista de supervivencia. Su vida dependía de su capacidad de atención, de su inteligencia para interpretar el entorno y de su fuerza para actuar. Aprendió a moverse como un susurro en el viento, invisible, cuidadosa, consciente de cada sonido. Un momento de desesperación la golpeó cuando tropezó con una roca y cayó sobre la arena caliente. Su brazo estaba raspado y sangraba ligeramente, pero se levantó sin dejar que el dolor la detuviera. Aprendió a ver el dolor como una herramienta, no como un obstáculo. Cada herida era un recordatorio de que estaba viva y que debía seguir luchando. Respiró hondo, examinó la herida y recordó cómo su madre le enseñó a limpiar cortes con hierbas y arena fina para evitar infecciones. Aunque no tenía todos los recursos, su conocimiento ancestral le permitió improvisar cuidados mínimos. La noche anterior le había mostrado que la supervivencia era más que fuerza física, era paciencia, observación y resistencia. Así que decidió avanzar lentamente hacia un área que parecía tener más vegetación. Había notado pequeños arbustos y cactus agrupados, lo que podía indicar que debajo de ellos había algo de agua o suelo más húmedo. Cada movimiento era calculado, pisadas suaves, respiración controlada y una vigilancia constante del cielo y la tierra. El desierto no perdonaba errores. Las sombras cambiaban rápidamente y la temperatura caía de forma brusca. La mujer apache, acostumbrada a los cambios extremos, se cubrió con una manta improvisada hecha de hierbas y telas viejas que llevaba consigo. Aunque su cuerpo estaba cansado, su mente seguía alerta. Recordaba cada detalle del terreno, cada señal de peligro y cada indicio de alimento o agua. La noche era larga y silenciosa, pero en ella encontraba una oportunidad para aprender y adaptarse. A medida que pasaban los días, la mujer desarrolló un ritmo. Cada jornada seguía un patrón: búsqueda de agua, exploración de terreno, descanso en sombras, observación de animales y señales de vida. Aprendió a anticipar los movimientos de los buitres, a encontrar lugares donde podían posarse pero no acercarse, y a usar el terreno a su favor. La supervivencia se había convertido en un juego de estrategia constante. En uno de esos días, encontró un pequeño oasis escondido entre rocas y arbustos. El agua era turbia, pero suficiente para calmar su sed. Se inclinó con cuidado,
evitando salpicar y llamar la atención de los buitres que aún sobrevolaban a la distancia. Beber aquel líquido le dio fuerzas, pero también le recordó la fragilidad de su situación. Cada recurso era limitado, y debía usarlo sabiamente. Aprendió a almacenar pequeñas cantidades de agua en huecos de rocas y a planear sus recorridos para no agotarse antes de encontrar más recursos. Durante esas jornadas de soledad, la mujer también enfrentaba su miedo interno. La desesperanza amenazaba con invadirla, pero ella se aferraba a las historias de su abuela sobre mujeres valientes que habían sobrevivido a situaciones extremas. Recordaba que cada obstáculo era también una lección. Cada momento de sufrimiento podía transformarse en fortaleza. Esa resiliencia mental se convirtió en su aliada más poderosa. A medida que avanzaba, su relación con la naturaleza cambió. Ya no veía el desierto solo como un lugar peligroso, sino como un entorno que podía ofrecerle pistas, refugio y recursos si aprendía a escucharlo. Las plantas, los animales, la dirección del viento, incluso el comportamiento de los insectos se convirtieron en herramientas para sobrevivir. Su observación y paciencia le permitieron anticipar peligros y aprovechar oportunidades. Cada paso la hacía más fuerte, más lista, más preparada para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, no todo era controlable. Una tormenta de arena se desató una tarde, obligándola a buscar refugio rápidamente. La arena golpeaba su piel y dificultaba la respiración. Se cubrió con su manta improvisada y se acurrucó contra una roca, recordando técnicas de respiración que su madre le había enseñado. La tormenta parecía interminable, pero cuando finalmente amainó, encontró que muchas de sus huellas habían sido borradas, lo que también le daba cierta seguridad. Los buitres y otros depredadores tendrían más dificultad para seguirla. Con cada experiencia, la mujer apache sentía que algo dentro de ella cambiaba. La soledad, el peligro y la lucha constante le enseñaban más que cualquier historia o consejo previo. Aprendía a valorar la calma, a interpretar señales que antes pasarían desapercibidas y a confiar en su propio juicio. Sabía que la supervivencia no dependía solo de las fuerzas físicas, sino de la mente, del corazón y del espíritu. Al caer otra noche, se sentó frente al horizonte y contempló las estrellas. Su cuerpo estaba cansado, sus manos llenas de rasguños, y su ropa cubierta de polvo, pero por primera vez sentía que podía enfrentar los días siguientes. Cada día en el desierto era una batalla, pero también una enseñanza. Su historia apenas comenzaba, y aunque aún estaba sola, empezaba a entender que tenía dentro de sí todo lo necesario para sobrevivir y adaptarse. La mujer apache sabía que no podía bajar la guardia, que cada día traería nuevos desafíos. Sin embargo, también sentía una chispa de esperanza. La resiliencia que estaba desarrollando la haría capaz de enfrentar cualquier situación, incluso aquellas que nunca podría imaginar. Y aunque el desierto seguía siendo un enemigo implacable, también se estaba convirtiendo en un maestro, enseñándole que la vida, incluso en las condiciones más duras, siempre ofrece oportunidades para quienes luchan con inteligencia y coraje. La mujer apache llevaba varios días caminando sin descanso, aprendiendo a leer cada señal del desierto, a moverse entre las rocas y arbustos, y a sobrevivir con la mínima cantidad de agua y comida que encontraba. Cada amanecer traía nuevos desafíos, pero también una especie de fuerza silenciosa que crecía dentro de ella. A pesar de todo, no podía imaginar que muy pronto su destino daría un giro inesperado, algo que cambiaría para siempre su vida en medio de aquel desierto despiadado. Era una tarde calurosa cuando escuchó un sonido diferente, un ruido que no pertenecía al viento ni al crujir de las ramas secas. Al principio pensó que era otra ilusión, pero pronto distinguió el sonido rítmico de cascos golpeando la tierra. Se escondió detrás de unas rocas, tensando los músculos y conteniendo la respiración. Desde la distancia, vio acercarse a un hombre montado en un caballo, con ropa sencilla de trabajo, sombrero y botas polvorientas. Era un ranchero, alguien acostumbrado a los campos abiertos, al trabajo duro y a los desafíos que la tierra podía presentar. El hombre avanzaba con cautela, observando el terreno, aparentemente buscando algo o a alguien.
La mujer Apache lo miró con desconfianza. No estaba acostumbrada a ver a personas extrañas en el desierto, y menos en su estado vulnerable. Podía ser peligroso acercarse, y el miedo que llevaba días controlando comenzó a mezclarse con la curiosidad. Sin embargo, algo en el porte del hombre, en la manera en que se movía y evaluaba la tierra, le transmitió que no era un enemigo inmediato. El ranchero, por su parte, notó algo extraño entre las sombras de las rocas. Detuvo su caballo y escudriñó el lugar con atención. Sus ojos se encontraron con los de la mujer Apache. No había miedo en los suyos, sino sorpresa y preocupación. Sabía que alguien estaba solo en aquel terreno, y podía intuir que necesitaba ayuda. Sin embargo, también entendía que debía ser cauteloso. No sabía quién era ni qué podía esperar de esa persona. El desierto enseñaba a ser cuidadoso con cada encuentro, y él había aprendido esa lección durante años. La mujer observó cómo el ranchero bajaba del caballo y comenzaba a acercarse lentamente, con pasos firmes pero tranquilos. Su corazón latía con fuerza, y por un momento sintió que su entrenamiento de supervivencia y paciencia se pondría a prueba de nuevo. Debía decidir rápidamente, huir, atacar, esconderse o confiar. Su instinto le decía que podía ser alguien que ayudaría, pero la experiencia le recordaba que el peligro podía estar oculto detrás de cada gesto amable. El hombre extendió sus manos de manera visible, sin acercarse demasiado, y habló con voz calmada y firme. No quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte. Su tono era sincero, y algo en él transmitía seguridad. La mujer Apache, tras un momento de duda, decidió no moverse, observándolo con atención. Sabía que cualquier movimiento brusco podía ponerla en riesgo, pero también comprendió que este era un momento crucial, podía significar una oportunidad de sobrevivir y cambiar su destino. Finalmente, después de unos instantes que parecieron eternos, el ranchero se acercó lo suficiente como para que ella pudiera ver que llevaba provisiones y una pequeña cantimplora. Sin dar un paso más que los necesarios, le ofreció el agua, manteniendo la distancia y la calma. La mujer Apache, aún cautelosa, se acercó lentamente, probando a confiar en aquel extraño por primera vez. Bebió un sorbo del agua fresca y sintió un alivio inmediato que recorría todo su cuerpo. Era como si una pequeña chispa de esperanza hubiera encendido dentro de ella. El ranchero se sentó a una distancia prudente y comenzó a hablar suavemente, compartiendo palabras que transmitían respeto y comprensión. No preguntaba demasiado, no exigía explicaciones, simplemente estaba presente, mostrando que podía ofrecer ayuda sin amenazar. La mujer escuchaba, evaluando cada gesto, cada palabra. Poco a poco, una sensación de seguridad comenzó a calar en su corazón. Sabía que este hombre, aunque desconocido, podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Con paciencia, el ranchero comenzó a explorar cómo podía trasladarla a un lugar más seguro. No había carreteras ni pueblos cercanos, solo el desierto interminable. Decidió construir un plan sencillo, caminar juntos hacia un rancho cercano que él conocía, un lugar donde podrían descansar, curar heridas y recuperar fuerzas. La mujer Apache, entendiendo la lógica de su propuesta, aceptó, aunque mantuvo una distancia prudente durante todo el trayecto. Cada paso era una prueba de confianza, y ambos aprendían a comunicarse sin palabras, solo con gestos y miradas. Durante la caminata, la mujer Apache empezó a recordar su vida antes del abandono, los días junto a su familia, las enseñanzas de su abuela y madre, las historias de su comunidad. Cada recuerdo se mezclaba con la incertidumbre del presente y la sensación de que alguien finalmente estaba ayudándola. La experiencia la enseñaba que la vida podía cambiar en un instante y que incluso en los momentos más desesperados, la bondad de un extraño podía abrir nuevas posibilidades. El ranchero, mientras tanto, observaba cada movimiento de la mujer, aprendiendo a leer sus señales. Entendió que había una historia detrás de su mirada cautelosa, que cada gesto contenía miedo y resiliencia. No intentaba apurarla ni presionarla, simplemente caminaba a su lado, ofreciendo apoyo sin invadir su espacio.
Esa paciencia era clave, y poco a poco la mujer comenzaba a percibir que podía confiar en él. En el trayecto, encontraron pequeñas fuentes de agua y refugio donde detenerse brevemente. El ranchero compartía sus provisiones, enseñándole cómo conservar energía y mantenerse hidratada. La mujer, aunque agotada, comenzaba a sentir algo que no había experimentado desde su abandono: seguridad. Cada gesto amable, cada consejo, cada pequeño acto de consideración se convertía en un paso más hacia la recuperación de su confianza en los demás. Cuando finalmente llegaron al rancho, el lugar parecía un oasis en medio de la soledad del desierto. Había agua, comida, sombra y refugio. La mujer apache, aunque aún recelosa, permitió que el ranchero la guiara hacia un lugar seguro donde podía descansar. Allí, por primera vez desde que fue abandonada, se permitió bajar la guardia y sentir alivio. Su cuerpo, tenso durante días, comenzó a relajarse, y su mente pudo aceptar que no todo estaba perdido. El ranchero, consciente de su situación, comenzó a atender sus heridas. Limpió los rasguños, aplicó cuidados improvisados y le ofreció alimentos fáciles de digerir. La mujer observaba cada movimiento, sorprendida por la paciencia y el respeto que mostraba aquel hombre. No había prisa, no había juicios, solo una disposición genuina a ayudar. Esa forma de actuar le enseñaba que la bondad podía ser tan poderosa como la fuerza, y que incluso en medio de un mundo duro y peligroso, todavía existían personas dispuestas a tender una mano. Durante los días siguientes, la mujer apache comenzó a recuperar fuerza física y emocional. Aprendió a convivir con el ranchero, a aceptar su ayuda sin sentir que estaba perdiendo independencia. Poco a poco, la desconfianza inicial se transformó en respeto y gratitud. El ranchero le enseñaba sobre el rancho, cómo manejar animales, cómo reconocer señales de seguridad en el entorno, mientras ella compartía su conocimiento de la tierra, plantas y supervivencia. Esa colaboración silenciosa fortaleció un vínculo único entre ambos. El encuentro con el ranchero marcó un cambio profundo. La mujer comprendió que no siempre se podía depender de la fuerza propia, que aceptar ayuda no significaba debilidad, sino sabiduría. Por su parte, el ranchero aprendió que la resiliencia y el conocimiento ancestral de la mujer apache eran invaluables y que podía aprender tanto de ella como ella de él. Juntos comenzaron a construir un camino de confianza mutua, entendiendo que cada paso hacia adelante era un paso hacia la esperanza y la vida. La noche que siguió al primer día en el rancho fue tranquila. La mujer apache se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas que iluminaban el cielo. Pensó en todo lo que había vivido, la soledad, el peligro, el miedo, y como un encuentro inesperado había comenzado a cambiar su destino. Comprendió que la vida podía ser incierta, pero también sorprendente, y que incluso cuando parecía que todo estaba perdido, siempre existía la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así, el desierto, que hasta entonces había sido su enemigo más cruel, comenzó a transformarse en un escenario donde la esperanza y la ayuda podían surgir de manera inesperada. La mujer apache, gracias al ranchero, dio el primer paso hacia una vida diferente, hacia un futuro que aún no podía imaginar por completo, pero que ahora parecía posible. Cada gesto, cada cuidado, cada palabra amable, era un hilo que reconstruía la confianza que el abandono había destruido. Los días en el rancho pasaban lentamente, pero cada uno estaba lleno de aprendizaje y pequeños descubrimientos para la mujer apache. Después de semanas de soledad y peligro, se encontraba por primera vez en un lugar donde podía descansar sin mirar constantemente el cielo en busca de buitres. Su cuerpo herido comenzaba a sanar, y su mente empezaba a liberarse de la tensión constante que había vivido en el desierto. Por primera vez, sentía la tranquilidad de la seguridad, aunque todavía había un hilo de desconfianza que le recordaba todo lo que había sufrido. El ranchero se convirtió en su guía y cuidador, pero lo hacía con paciencia y respeto. Nunca la apresuraba ni la obligaba a hacer nada que no quisiera. Observaba cómo la mujer apache aprendía a adaptarse al nuevo entorno, y cada día que pasaba la veía recuperar su fuerza y su determinación. Él le enseñaba tareas simples del rancho,
cómo cuidar a los animales, cómo sembrar y regar las plantas, cómo moverse con seguridad por los terrenos abiertos. La mujer, aunque al principio insegura, empezaba a comprender la lógica de ese lugar, y poco a poco se sentía más capaz. Uno de los primeros desafíos fue recuperar su fuerza física. El cuerpo de la mujer estaba debilitado por días de hambre, sed y exposición al sol del desierto. Cada mañana, el ranchero le proporcionaba alimentos nutritivos y le ayudaba a preparar porciones suficientes para recuperar energía sin exigir demasiado a su estómago. Con paciencia, ella comenzó a caminar más, a ayudar con pequeñas tareas y a fortalecer sus músculos. Cada esfuerzo, aunque pequeño, era un triunfo y un recordatorio de que aún podía seguir adelante. Además del cuerpo, debía sanar su espíritu. Los recuerdos del abandono, el miedo constante y la soledad habían dejado cicatrices profundas. Por eso, el ranchero la animaba a hablar de lo que había vivido, a compartir sus historias si se sentía lista. Al principio, la mujer apache permanecía en silencio, observando y escuchando, sin hablar demasiado. Pero poco a poco, al sentir que no había juicio ni prisa, comenzó a abrirse, relatando los días en que caminó sola, cómo encontró agua, cómo evitó a los buitres y cómo cada día era una lucha por sobrevivir. Cada palabra que salía de su boca era liberadora, un paso hacia la sanación emocional. Mientras compartía sus experiencias, la mujer apache también enseñaba al ranchero. Le mostraba cómo leer la tierra, cómo interpretar los signos de los animales, cómo reconocer las plantas comestibles y curativas del desierto. Él la escuchaba con atención, sorprendido por su conocimiento profundo y la claridad de sus observaciones. La relación entre ambos se fortalecía día a día, basada en respeto mutuo y aprendizaje compartido. Cada gesto, cada enseñanza, cada conversación los acercaba más, construyendo un vínculo que iba más allá de la necesidad inmediata de ayuda. La mujer apache también comenzó a aprender a confiar nuevamente en los demás, aunque de manera gradual. Al principio, dudaba de cualquier gesto de amabilidad, temerosa de que todo pudiera ser temporal o engañoso. Pero con cada acción constante del ranchero, con cada cuidado, cada alimento ofrecido, cada palabra paciente, esa desconfianza comenzó a disminuir. Aprendió que podía aceptar ayuda sin perder su independencia, que la colaboración no era una señal de debilidad, sino de inteligencia y adaptabilidad. Uno de los aspectos más difíciles fue adaptarse a un nuevo ritmo de vida. En el desierto, cada minuto estaba marcado por la supervivencia, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el rancho, sin embargo, la mujer debía aprender a vivir sin el miedo constante, a organizar sus días de manera más tranquila, a descansar y a disfrutar de momentos simples. Al principio, se sentía inquieta, como si cada minuto desperdiciado pudiera ser peligroso. Pero con la guía del ranchero, comprendió que la paciencia también era una forma de fortaleza. La vida en el rancho incluía tareas que eran desconocidas para ella: alimentar animales domesticados, recoger huevos, preparar alimentos de manera diferente, observar el cielo para prever cambios climáticos y trabajar en pequeñas parcelas de cultivo. Cada actividad era una oportunidad para aprender y recuperar su confianza. La mujer apache se sorprendía a sí misma con la rapidez con que podía adaptarse, combinando su conocimiento del desierto con las nuevas habilidades que el ranchero le enseñaba. Esa combinación la hacía más fuerte y capaz de enfrentar cualquier desafío. El contacto con los animales del rancho también tuvo un efecto sanador. Había vacas, caballos, gallinas y algunos perros que vivían en el lugar. Al principio, la mujer se mantenía a distancia, recordando cómo debía cuidarse de los animales salvajes del desierto. Pero pronto comenzó a acercarse, aprendiendo a alimentarlos, acariciarlos y observar sus comportamientos. Esa conexión le devolvió un sentido de pertenencia y cuidado, algo que había perdido desde su abandono. Comprendió que cuidar a otros seres también fortalecía su espíritu y le daba propósito. Mientras se adaptaba, también empezaba a reconstruir su identidad. No olvidaba quién era ni de dónde venía.
Su cultura apache, sus costumbres y conocimientos seguían siendo parte de ella. Sin embargo, aprendía a integrarlos con nuevas experiencias y herramientas que el rancho le ofrecía. Esa combinación le daba un sentido de empoderamiento, podía sobrevivir en el desierto y prosperar en un entorno distinto, conservando su esencia y adaptándose al cambio. El ranchero, por su parte, no solo la cuidaba físicamente, sino que también la guiaba para fortalecer su confianza emocional. Le enseñaba a tomar decisiones, a evaluar riesgos, a planificar sus movimientos y a resolver problemas de manera lógica. Cada día, la mujer apache se sentía más capaz de enfrentar situaciones inesperadas sin depender completamente de alguien más. Esa independencia gradual fortalecía su autoestima y le recordaba que, aunque había sido salvada, aún tenía un papel activo en la reconstrucción de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y la mujer apache empezó a disfrutar de pequeños momentos de alegría que antes le parecían imposibles. Observar el amanecer desde la terraza del rancho, escuchar el canto de los pájaros al amanecer, sentir el calor del sol en su piel sin miedo a la deshidratación inmediata, e incluso conversar con el ranchero sobre trivialidades o historias pasadas, eran experiencias que llenaban su corazón de gratitud. Cada detalle le enseñaba a encontrar belleza y seguridad en la vida cotidiana. Durante este tiempo, también surgieron desafíos inesperados. Algunas tareas eran difíciles, su cuerpo aún no estaba completamente recuperado, y la desconfianza residual hacía que ciertos momentos fueran tensos. Sin embargo, con paciencia y perseverancia, la mujer apache superaba cada obstáculo. Aprendió a pedir ayuda cuando era necesario, a aceptar errores y a aprender de ellos, y a encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos. Esa resiliencia la fortalecía tanto física como emocionalmente. Una de las lecciones más importantes fue aprender a confiar en el tiempo. En el desierto, todo era inmediato: peligro, hambre, sed. En el rancho, las soluciones requerían planificación y paciencia. La mujer apache comprendió que algunas cosas no podían resolverse de inmediato y que la calma y la reflexión eran tan valiosas como la rapidez y la fuerza. Esa nueva perspectiva le permitió enfrentarse a la vida con una mezcla de prudencia y valentía. Con el paso de las semanas, la relación entre la mujer apache y el ranchero se profundizó. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, se había creado un vínculo de respeto, comprensión y aprendizaje mutuo. Cada uno reconocía el valor del otro, ella admiraba la paciencia y el conocimiento del hombre, y él respetaba la fuerza, inteligencia y resiliencia de la mujer apache. Juntos formaban un equipo, capaz de enfrentar desafíos y aprender de cada experiencia compartida. La mujer apache, además, comenzó a enseñar a otros trabajadores del rancho algunas de sus habilidades de supervivencia. Cómo leer el terreno, cómo reconocer señales de animales y plantas, cómo anticipar cambios climáticos. Sus conocimientos, que en el pasado le habían salvado la vida, ahora se compartían, fortaleciendo no solo su autoestima, sino también su sentido de pertenencia. Aprendió que compartir sabiduría era una forma de crecer y de construir comunidad. Por primera vez desde su abandono, la mujer apache pudo dormir sin miedo, despertarse sin pánico y disfrutar de la sensación de estar segura. Cada día que pasaba, su cuerpo recuperaba fuerza, su mente claridad y su corazón tranquilidad. La mujer comprendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades y que su capacidad de adaptarse, aprender y confiar era la clave para aprovecharlas. El rancho, con sus rutinas, animales y espacios abiertos, se convirtió en un nuevo hogar temporal. La mujer apache, aunque recordaba su pasado y su cultura, empezó a construir un presente donde la esperanza y la seguridad podían coexistir con la resiliencia que siempre la había caracterizado. Aprendió a equilibrar su independencia con la colaboración, su conocimiento ancestral con nuevas habilidades, y su miedo con la confianza en alguien que demostraba ser digno de ella. Cada amanecer le recordaba que la vida era un proceso de adaptación y aprendizaje constante. La mujer apache había pasado de estar abandonada en el desierto, rodeada de buitres y soledad, a formar parte de un espacio donde podía sanar, aprender y crecer.
Sabía que aún le esperaba un camino largo, lleno de desafíos, pero también de oportunidades. El desierto había sido su prueba inicial, el rancho era su escuela de recuperación, y el vínculo con el ranchero, la chispa que le mostraba que su destino podía cambiar para mejor. Con el paso de los meses, la mujer apache comenzó a sentirse realmente en casa en el rancho. Ya no era la persona agotada y desesperada que había llegado sola al desierto, sino alguien fuerte, sabia y consciente de su valor. Su cuerpo estaba recuperado, sus heridas sanadas, y su mente había encontrado un equilibrio entre la prudencia aprendida en el desierto y la confianza que ahora podía depositar en el ranchero y en quienes la rodeaban. Cada día que pasaba, sentía que su vida empezaba a pertenecerle nuevamente. El ranchero se convirtió en su amigo y aliado, pero nunca en alguien que buscara controlarla. Su relación se basaba en respeto mutuo, confianza y apoyo. Él la animaba a tomar decisiones, a explorar nuevas oportunidades, a aprender más sobre el rancho y la vida en comunidad. La mujer apache, por su parte, compartía sus conocimientos sobre la naturaleza, las plantas, los animales y las técnicas de supervivencia que había perfeccionado durante su tiempo en el desierto. Esa colaboración les enseñaba a ambos que cada uno tenía algo valioso que ofrecer y que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La mujer apache también comenzó a sentirse más segura emocionalmente. Los recuerdos de la soledad y del abandono aún estaban presentes, pero ya no eran cadenas que la detenían. Había aprendido a aceptar su pasado sin permitir que lo definiera, a usarlo como fuerza y guía para su futuro. Cada historia que contaba sobre sus días en el desierto, cada lección aprendida de la supervivencia, le daba una sensación de poder y control sobre su propia vida. No era solo una sobreviviente, era alguien que había aprendido a transformar el miedo en sabiduría y la desesperanza en esperanza. Con el tiempo, empezó a asumir responsabilidades dentro del rancho. Alimentaba a los animales, organizaba tareas, cuidaba los cultivos y ayudaba a los trabajadores cuando lo necesitaban. Cada tarea realizada le recordaba que podía valerse por sí misma y contribuir al bienestar de quienes la rodeaban. Esa sensación de propósito era nueva para ella, y la llenaba de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo activamente, tomando decisiones y moldeando su propio destino. Además, la mujer apache encontró en la rutina del rancho una oportunidad para reconstruir su identidad cultural. Conservaba sus tradiciones, enseñanzas y conocimientos, pero aprendía a combinarlos con la vida moderna que ofrecía el rancho. Descubrió que podía adaptarse sin olvidar quién era ni de dónde venía. Esa integración de lo antiguo con lo nuevo la hacía sentir más completa, más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Un día, mientras caminaba por los campos, observó a los animales con una sensación de orgullo y pertenencia. Los caballos se acercaban confiados, las vacas seguían sus pasos, y los perros la reconocían como alguien de confianza. Aquella conexión con los seres vivos le recordaba lo importante que era cuidar y respetar la vida, algo que había aprendido en el desierto y ahora podía aplicar plenamente. Cada acto de cuidado y responsabilidad fortalecía su espíritu y le daba un sentido de paz y estabilidad que antes le parecía imposible. La mujer apache también empezó a mirar hacia el futuro. Antes, cada día era una lucha inmediata, ahora podía planear y soñar. Pensaba en cómo podría seguir aprendiendo, cómo podía contribuir más al rancho y, tal vez, algún día ayudar a otros que, como ella, hubieran pasado por momentos difíciles. La experiencia del abandono le enseñó que la vida podía cambiar rápidamente y que cada oportunidad debía aprovecharse con sabiduría y gratitud. Esa perspectiva le daba fuerza y motivación para seguir creciendo. El ranchero, que había sido su salvador y guía, también veía los cambios con orgullo. Había presenciado la transformación de alguien que llegó débil y temerosa a una persona fuerte, sabia y confiada. La mujer apache no solo se recuperaba físicamente, sino que también había reconstruido su espíritu y aprendido a confiar nuevamente.
Esa evolución lo inspiraba a él también, mostrándole que la paciencia, el respeto y la bondad podían generar cambios profundos en la vida de alguien. A medida que pasaba el tiempo, la mujer Apache comenzó a enseñar a otros trabajadores y visitantes del rancho algunas de sus habilidades de supervivencia y conocimiento de la naturaleza. Cómo leer las señales de los animales, cómo encontrar agua en condiciones difíciles, cómo reconocer plantas útiles y peligrosas. Cada enseñanza que compartía era una manera de sentirse útil, de fortalecer su autoestima y de construir un legado. Comprendió que su experiencia, aunque dolorosa, podía convertirse en una herramienta valiosa para otros. Su relación con el ranchero también evolucionó. Ya no solo dependía de él para sobrevivir, habían creado un vínculo basado en respeto mutuo, aprendizaje compartido y apoyo constante. La confianza se había consolidado, y ambos entendían que podían contar el uno con el otro. Para la mujer Apache, ese vínculo era un recordatorio de que no estaba sola en el mundo, que la ayuda y la amistad podían surgir incluso en los lugares más inesperados. El rancho se convirtió en un lugar de estabilidad y aprendizaje, pero también en un espacio donde la mujer Apache podía encontrar paz. Cada amanecer y cada anochecer le recordaban que había superado un camino lleno de peligros y desafíos. Ahora podía disfrutar de la vida, aprender nuevas habilidades, cuidar de los animales y colaborar con la comunidad sin miedo constante. La sensación de seguridad y pertenencia era un lujo que antes no podía imaginar y que ahora apreciaba profundamente. Al recordar su pasado, la mujer comprendió que cada obstáculo que había enfrentado la había hecho más fuerte. El abandono, la soledad, el hambre y el miedo la habían preparado para valorar la vida, para reconocer la importancia de la resiliencia y la paciencia. Cada día de supervivencia en el desierto había sido una lección de vida, y ahora podía aplicar ese aprendizaje para construir un futuro mejor y más seguro. Poco a poco, comenzó a sentir que podía ayudar a otros de manera más directa. Pensaba en personas que podrían encontrarse en situaciones extremas y cómo su experiencia podía ser guía para quienes necesitaran sobrevivir y superar dificultades. Su resiliencia se había convertido en un ejemplo vivo, y su conocimiento en una herramienta poderosa. Esa perspectiva le daba un propósito aún más profundo que la mera supervivencia, podía transformar el sufrimiento en enseñanza y fortaleza para otros. Con cada día que pasaba, su confianza crecía. Ya no sentía miedo constante ni ansiedad por el futuro inmediato. Había aprendido que podía adaptarse a cualquier circunstancia, que su fuerza interior era suficiente para enfrentar desafíos y que la ayuda podía llegar en los momentos menos esperados. Esa combinación de independencia y apertura hacia los demás la hacía sentirse capaz de asumir cualquier reto que la vida le presentara. El tiempo en el rancho también fortaleció su espíritu creativo y curioso. Aprendió a observar la naturaleza de manera más detallada, a anticipar cambios climáticos, a cuidar y cultivar plantas, a entender mejor a los animales y a planear acciones a largo plazo. Cada habilidad nueva reforzaba su confianza y su sentido de control sobre su propia vida. Descubrió que podía combinar su conocimiento ancestral con nuevas técnicas aprendidas en el rancho para ser aún más capaz y sabia. La mujer Apache también encontró alegría en los momentos simples, preparar alimentos, compartir historias con el ranchero, observar la puesta de sol, escuchar los sonidos de los animales. Cada instante le recordaba que la vida, incluso después del sufrimiento más profundo, podía ofrecer belleza, tranquilidad y satisfacción. Aprendió a valorar cada detalle, a encontrar gratitud en lo cotidiano y a disfrutar de la seguridad y el cuidado que ahora tenía. Finalmente, llegó un día en que la mujer Apache comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de independencia. Podía moverse libremente por el rancho, tomar decisiones sobre sus actividades, ayudar a otros, enseñar y aprender. Había transformado su miedo en sabiduría, su desesperanza en esperanza y su soledad en confianza. Ya no era la mujer abandonada en el desierto, era alguien fuerte, sabia y capaz, dueña de su destino y de su vida. El ranchero, testigo de todo este proceso, celebraba cada logro con respeto y orgullo. Sabía que no había salvado únicamente a alguien físicamente,
había acompañado a una persona en su transformación emocional, espiritual y práctica. La mujer Apache había aprendido a confiar, a adaptarse y a prosperar, y su ejemplo mostraba que la fuerza interior y la ayuda correcta podían cambiar completamente el rumbo de una vida. La mujer Apache miró el horizonte una tarde, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, y sintió una paz profunda. Recordó el desierto, los buitres, el hambre y la soledad, y comparó esos momentos con su vida actual, segura, fuerte, respetada y capaz. Sonrió, comprendiendo que el destino puede cambiar cuando la resiliencia, la paciencia y la ayuda correcta se unen. Cada experiencia la había preparado para este momento y ahora estaba lista para enfrentar cualquier futuro que la vida le ofreciera. El rancho, los animales, el trabajo y el vínculo con el ranchero se habían convertido en símbolos de un nuevo comienzo. La mujer Apache había logrado reconstruir su vida, integrando su pasado con el presente y preparando un futuro lleno de oportunidades. Cada día que pasaba, su confianza crecía, su independencia se consolidaba y su espíritu se fortalecía. Había superado el abandono y la soledad para convertirse en una persona completa, capaz de enfrentar cualquier desafío con inteligencia, coraje y esperanza. Finalmente, entendió que la vida le ofrecía segundas oportunidades y que su experiencia podía ser un ejemplo para otros. Había aprendido que la adversidad no define a quién somos, sino cómo respondemos a ella. La mujer Apache, de pie en la terraza del rancho, con el viento acariciando su rostro y el sol iluminando su camino, sabía que su destino ya no estaba en manos del miedo ni del abandono, sino en su propia fuerza y sabiduría. Así terminó su largo viaje, no solo había sobrevivido, sino que había transformado su vida por completo. De ser una mujer sola y vulnerable en el desierto, pasó a ser alguien fuerte, respetada y capaz de crear su propio destino. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, esperanza y el poder de la bondad y la confianza compartida. La mujer Apache había encontrado un nuevo hogar, un nuevo propósito y un nuevo destino, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de renacer y prosperar.